amén. Después de esas hermosas alabanzas, ya nuestros corazones están prestos para recibir el pan espiritual, el plato fuerte de la mañana. Porque de sábado en sábado vendrá toda criatura a adorar a quién? A Dios, al Rey de Reyes y Señor de Señores, que vive y reina por los siglos de los siglos. Sean bendecidos, sean bienvenidos y puedan todos salir llenos del Espíritu Santo el día de hoy. Amén. Bien, estamos muy contentos, felices de estar aquí. Cuando la hermana nos extendió la invitación, nosotros, a pesar de nuestros afanes, pues dijimos sí, vamos para allá y vamos a gozarnos en el Señor en esa actividad. Y aquí estamos por la gracia de Dios. Quienes no nos conocen, yo soy bienvenido Abelino Mejía, doctor en medicina, especialista en ginecología y obstetricia. Y aquí está esta dama, que es la esposa del doctor, otra doctora, Yajaira Isabel Minaya, ginecóloga también. O sea que esto es al cuadrado. Ustedes se imaginan, hermano, los dolores de parto no avisan. Cuando rompen fuerte o manchan, no avisan. Si tienen malestares, nos llaman a todas horas. Y los dos estábamos de servicio el día de ayer y esta semana también. Y no fue una semana tranquila. Pero Satanás no es el ganador. Ya está vencido y va a seguir siendo vencido. Amén. Así es, queridos hermanos. Bien, hoy le traemos un tema muy interesante. Es una historia genial, como todas esas historias que encontramos en la Biblia. Y vamos a hablar de un personaje. Esta tiene algo muy especial, porque no es de David que vamos a hablar, no es de Noé que vamos a hablar, ni tampoco de José. ¿De quién hablaremos hoy? Hablaremos de Nehemías. Sí, ese personaje tan importante. Hoy tú puedes ser un Nehemías. ¿Cuántos dicen amén? Amén. El título de nuestro tema es Nehemías edificando muros de salvación. Conociendo un poco de Nehemías, si hablamos de la reina Esther, todo el mundo la conoce. De Noé y el arca se conoce. De José, sus hermanos, y llegó a Egipto y Faraón lo conocen. Con detalles, lo que ocurrió, la revelación de las vacas gordas, las vacas flacas. Pero cuando hablamos de Nehemías, no todo el mundo conoce esa historia. Muchos jóvenes vienen aquí a la iglesia solamente a conocer la historia de grandes hazañas, pero esta es una gran hazaña que se ha mantenido escondida. Pero hoy la vamos a resaltar porque estamos edificando familias y vamos a reconstruir muros de salvación en nuestros hogares y en nuestras iglesias. Si bien recuerdan la historia de la reina Esther, se casó con el rey, los chicos, ¿con quién se casó Esther? Con el rey Asuero. Cuando Asuero muere, quien hereda el reino es Artajerjes. Dígalo, Artajerjes. Artajerjes tenía un funcionario, un discípulo, vamos a decir, un empleado de él, de su confianza. ¿Y cómo se llamaba ese funcionario, Jaira? Nehemías. Se llamaba Nehemías. Nehemías era el copero de ese rey en ese momento. ¿Quién era Nehemías? El copero. Es decir, que si iban a envenenar al rey, ¿quién moría primero? El copero, porque tenía que comer primero todo lo que el rey comía. ¿Nehemías defendía la salud del rey? Claro que sí. ¿La integridad del rey? Sí, y sobre todo que el rey tenía que saber y tener claro que la persona que tuviese como copero era de su interna confianza, porque podía tramar, matarlo en cualquier momento. Sucede algo, que Nehemías, recuerden chicos, era un israelita, era del pueblo de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Llegó en ese momento, durante ese reinado, Nehemías gozaba de todos los privilegios del reino, porque él era un funcionario. Llega a visitarle a él, su hermano, y otros varones más, y él le pregunta: ¿cómo está la ciudad de nuestros padres? ¿Cómo está la ciudad de Jerusalén? Él no le respondió con una sonrisa, le respondió con tristeza: los muros están destruidos
sus puertas están quemadas y la ciudad interna está parcialmente también destruida. O sea que todo era un desastre, aquella ciudad estaba en ruinas, sus muros. Y muchos habían decidido emigrar a otras naciones, porque como todo estaba destruido, pues no era una ciudad que nadie quería quedarse aquí. ¿Y qué significan los muros de una ciudad, Yajaira, entonces? Los muros de una ciudad en ese tiempo representaban la protección, ese cerco, y le daba hasta algo de pompo a una ciudad, porque mientras más amurallada y esos muros más altos eran, pues era una ciudad que era próspera. Brindaba seguridad a los que vivían dentro. Cuando usted está en su casa y duerme con la puerta abierta, no. Y si tiene un cerco de alambre, mucho más seguro. Las verjas. Pero si tiene una columna, una pared y arriba tiene una trinchera de alambre, más seguridad. Mucho más segura. Eso significa los muros de Jerusalén, seguridad. Él se entristeció, lloró, se apartó y oró a Dios y clamó y ayunó para que Dios le diera una respuesta por lo que estaba pasando. Y si él lloró, significa que él tenía empatía por lo que estaba sucediendo, él se sintió dolido. Nehemías era uno más de aquellos, pero esta vez lo movió, dice, ¿qué debo hacer? Él no sabía qué hacer, pero lo pidió en oración. Cuando llega la prueba, cuando llega la duda, cuando llegan las tentaciones, ponerse en oración con Dios para encontrar la respuesta. Así es, él sabía que trabajaba para el rey y esto le consternó mucho cuando sus familiares le dijeron cómo estaba aquella grande ciudad. Vamos a remontarnos un poquito más para atrás y vamos a recordar esa Jerusalén que había sido siempre bendecida por ese Dios de Israel. Ese Dios de Israel ganó, pues sabemos, muchas batallas. Ellos fueron a la guerra con poquito ejército ante grandes naciones. ¿Y quiénes ganaban? Los israelitas. Los israelitas. ¿Por qué? Que tenían a Dios. Porque Dios estaba con ellos. Incluso cuando los israelitas iban a otro reino, nadie se atrevía a tocarlo ni a meterse con ellos. No, porque ese Dios es celoso con ellos, no lo vamos a tocar. ¿Alguno recuerda alguna historia en donde pasara un israelita por un reino y el mismo rey dijera, no, vamos a dejarlo ir porque esa gente no nos podemos meter con ellos? ¿Alguien recuerda con peculiaridad? Cuando Abraham estuvo allí, ¿recuerdan? Con Sara. Y que la quería Sara. Entonces, cuando supo que era de Israel, dijo, mira, deja que esa gente siga en su camino, porque es que son demasiado poderosos. Ese Dios no come cuento con esa gente. Serán respetados, porque ese Dios les servía y estaba ahí atento a ellos y no dejaba que nada le pasara. Entonces, ¿qué contraste vemos ahora? Una ciudad destruida cuando tuvieron tanto poder. Cuando las demás naciones le tenían miedo. ¿Qué pasó aquí entonces? Pero recuerden algo, hermanos, en la psicología, tenemos nuestra licenciada con nosotros, nos enseña, el cuerpo no miente lo que el alma siente. Nehemías ante el rey estaba cabizbajo, estaba triste. Y el rey notó, mientras él le servía, que algo sucedía con Nehemías. Pero tenía que tener cuidado, porque cualquier respuesta que no agradara al rey era digno de muerte. ¿Y qué hizo Nehemías entonces antes de presentarse? Justamente cuando el rey le preguntó, algo te sucede, ¿qué te pasa? Dime. Él se puso en ese momento frío, pero clamó a Dios frente al rey en silencio y oró a Dios, Señor, que le diera la respuesta. Y Dios le dio la respuesta y habló con él. Y mientras le explicaba al rey, quien acompañaba al rey era la reina. Y halló gracia a Nehemías en la petición que le hizo al rey. Él le pidió 3 cosas. Siendo un empleado, ¿cómo se acerca a usted? ¿No está mi amigo el ingeniero? Aquí. ¿Cómo va a ser que un empleado le diga al jefe, jefe, deme un permiso? ¿Por cuánto tiempo? Indeterminado. Es fuerte. Un empleado no puede venir a pedirle al jefe un tiempo
Esa es una. Nehemías, ¿era ingeniero o no era ingeniero? No lo era. Pero decidió pedir el permiso al rey para ir a levantar los muros, reconstruir las puertas de la ciudad y levantar la ciudad de sus padres, la ciudad de Jerusalén. Le pidió permiso, número uno. Número dos, le pidió autoridad para que lo escoltaran y lo protegieran todos esos caminos que iban a dirigirse a Jerusalén, para evitar que lo mataran o lo atracaran o le quitaran sus pertenencias. Es decir, le está pidiendo permiso, pero no tiene fortaleza. Le dice a él: asígname a tu escolta. Y le asignaron guardias militares para que lo protegieran. Y tercero, como voy a levantar los muros, reconstruir la ciudad y las puertas, también dame madera. Dame cartas para que el guardia tuyo del bosque me entregue madera para ayudar a levantar la ciudad. Es decir, que Nehemías no tenía nada. ¿Qué tenía Nehemías? La intención y la gracia de Dios. Muchas veces hay cosas que hacer aquí en la iglesia y necesitamos a alguien que nos motive. Usted tiene que ser un ente motivador a que las cosas se hagan. Usted tiene que levantar esos muros también, como dice Nehemías, pidiéndole permiso primero hacia arriba, para que todo lo que esté aquí abajo se mueva. ¿Cuántos dicen amén? Siguiente. Cuando Nehemías llegó, no llegó vamos a construir porque él no conoce el área. Si usted no conoce el área donde va a trabajar, ¿cómo usted puede levantar una zapata, una pared o poner un techo? No, se hace un estudio. Nehemías duró 3 días conociendo la debilidad de la ciudad, donde tenía que reforzar lo que tenía que construir antes de convocar al pueblo que vengan a trabajar junto a él. ¿Cuántos dicen amén? Bien, aquí me pueden seguir en esta interesante historia que tenemos en el libro de Nehemías, los capítulos 1. Ahí vemos todo cómo se desarrolla esta interesante trama de cómo este hombre tocado por Dios, sumiso, porque él tenía poder, estaba al lado del rey, era de su confianza, su mano derecha. Este hombre pudo haberle pedido al rey ir a ver cómo estaba todo, pero él decidió primero tener humildad, buscar a ese Dios primero, encomendarse en la mano de él para ir al rey. Fue tanto así que fue el rey que le pregunta a él: ¿qué es lo que te pasa? El rey lo nota triste y cabizbajo. O sea que vemos todo dirigido por un Dios todopoderoso que pone al rey a interesarse por lo que le pasa a Nehemías. Y vemos aquí también como el rey inmediatamente pues le da luz verde. Claro que sí, vamos, ¿quieres construir los muros? Y él le pide pues un sinnúmero de cosas que luego pues Nehemías toma de ella y decide ir a la ciudad. Luego de hacer el estudio del mercado, viendo las necesidades de la ciudad, él convoca entonces a la reunión, pero no estaba solo, estaba todavía con la escolta que el rey le asignó. Convoca a los que están dentro de la ciudad: vengan para explicarle mi plan. Fue un líder. Luego de reunirlos y explicarles su plan, en el capítulo 2, verso 20, dice: y en respuesta les dije: el Dios de los cielos, Él nos prosperará, y nosotros, sus siervos, nos levantaremos y edificaremos, porque vosotros no tenéis parte ni derecho ni memoria en Jerusalén. Levantaremos y edificaremos. Él explicó a ellos todo lo que había sucedido, de dónde salió y quién le dio ese poder, la autoridad y le facilitó madera. Ellos, al ver lo que estaba ya ocurriendo, le llamo eso el efecto dominó. Lo que empieza bien debe terminar bien. Primera ficha del dominó que cae, la motivación de Nehemías. Segunda ficha que cae, el rey cuando le da el permiso. Tercera ficha que cae, cuando le dan autoridad. Cuarta ficha que cae, cuando le facilitan madera. Tiene permiso, autoridad, madera. ¿Qué faltan? ¿Dónde están los obreros? Levanten la mano, yo quiero los obreros. Estamos aquí presentes. El pueblo de Dios. El pueblo de Dios es el obrero. Ellos decidieron construir con Nehemías aquella ciudad que estaba en ruinas. Tuvieron disposición y sobre todo, queridos hermanos, el Señor puso en Nehemías esa gracia y ese sentir
porque estaba tan motivado y lleno del Espíritu que habían personas que no querían trabajar o que veían todo perdido. Allí habían personas ya que dijeron, pero ¿qué es lo que vamos a hacer por esa ciudad? Ni materiales tenemos, ya vamos a quedarnos así. Pero llega este joven lleno del Espíritu Santo, tocado por Dios, y lo motiva al pueblo: no, vamos a trabajar. Trabajo en equipo, la carga pesa menos. Nehemías solo no iba a construir los muros, Nehemías solo no iba a reconstruir la ciudad. Debemos motivar a otro a que trabaje junto con nosotros de la mano. A veces queremos salir con un poloche bonito a la calle, una gorra chula, bonita. Me quiero salvar yo, no, quiero que también se salve mi iglesia. Si voy para un campamento, me voy yo solo, no, porque no tiene sentido yo disfrutar un campamento solo. Debo motivar a otros que también de mi iglesia puedan participar. ¿Cuántos también quieren que en su casa, en su familia, en sus hogares se salven todos? Amén. Dicen amén. Así es, y continuamos con esta interesante historia. Vemos ahí, pues, que ustedes saben que el enemigo de la tiniebla no duerme. Ese está siempre presto para hacer caer los hijos de Dios, para desalentarlos, para que la prueba estén a dos por chele. Nehemías. Aquí vemos la figura de Nehemías y hay 3 personitas ahí que hicieron de la de ellos en esta historia. Sanballat, Tobías y Gesem. Ninguno de los 3 nombres son bonitos. Los 3 desertores. Los 3 distractores. Cuando usted está enfocado en querer levantar un muro, vienen personas a decirle: ¿y tú crees que tú vas a terminar? Tú no tendrás fuerza para eso tú solo. Antes de tú venir, y ellos estaban viviendo en esa situación, estaban acomodados a vivir mal. A veces ustedes están acomodados a no querer venir a la iglesia. A veces nos acomodamos a que dejar que una sola hermana sea la Dorca, que haga todo el trabajo. A veces queremos dejar un solo hermano que sea el encargado de obra misionera y que sea el mismo hermano que haga un grupo pequeño. Todos podemos trabajar para la obra y obra de Dios. Tener ese sentido. Y claro está, van a haber muchas personas que siempre van a criticar, críticas despectivas. ¿Y para qué usted se va a poner en eso ya? No, deje eso así. Esa persona ha vivido todo el tiempo así, no vaya a predicarle. Ya eso, ese está perdido. No, queridos hermanos. El Espíritu Santo aún se mueve entre nosotros y vivimos bajo la gracia. O sea que esa persona tiene oportunidad de salvación. Esos señores mandaban a buscar a Nehemías en las afueras de la ciudad de Jerusalén. Ven que tenemos palabras para ti. Ven a hablar con nosotros, para distraerlo. Si ellos solo se interesaban en hablar con Nehemías, no eran ellos que tenían que venir donde él estaba. Pero así mismo llegó a oído de Nehemías palabras de que Nehemías estaba haciendo todo eso para conspirar contra el rey Artajerjes, el que les facilitó todo. Es decir, comenzaron a decir blasfemia. Levantaron calumnia. Siempre pasa eso, cuando uno está trabajando para el Señor, puede que aparezcan algunas situaciones en las que digan: que esta hermana está haciendo eso para lucrarse, que está pasando esto y esto por algún beneficio. Siempre van a aparecer personas que quieran pues quitarnos el ánimo cuando estamos trabajando para Cristo. Pero ¿saben qué, hermanos? Trabajar para Dios ya es una bendición, porque el Señor nos escogió para llevar este evangelio hasta el fin. Entonces debemos de estar siempre motivados, aunque existan personas que digan cosas malas, porque Cristo venció y Él es nuestro motor de arranque. Él es quien nos da la fuerza. ¿Usted ha visto alguna vez un cristiano cobarde? No, porque al mismo Nehemías le fueron a decir: huye, vete, que están conspirando para matarte. Y Nehemías dijo: no, espérense, quien me envió aquí ya venció varios obstáculos y me va a proteger. Y yo no soy cobarde, yo soy valiente. Y se quedó en la ciudad y mandó a construir. Se narra que solamente se quitaron la ropa para bañarse, pero para dormir, dormían con la ropa puesta y con la espada en la mano. Mientras una familia construía la parte del muro que quedaba frente a su casa, otra estaba con espada a sus espaldas, protegiendo por si alguien venía contra ese atentado. Miren, no es fácil dirigir una obra teniendo la espada en la mano por si alguien viene a interrumpirla.
¿Cuántos están de acuerdo que eso no es fácil? Dormir con la ropa puesta y con una espada en la mano. No es Ahí no fácil. se descansaba, mentalmente no podían descansar, era una tarea difícil. Pero Nehemías siempre estuvo lleno del Espíritu de Dios Y en oración. y enfocado. Él sabía que él fue a construir esa ciudad y era la voluntad de Dios que se construyese y él estaba ahí presto para servir a Dios. Y la más rica grande bendición, que cuando Nehemías, mientras construía, era un líder, fue empático, era motivador, no trabajaba solo, el trabajo en equipo hace que la carga pese menos. Nehemías no fue con autoridad de soberbia o de engreído. Nehemías fue sintiendo lo mismo que ellos. Esta es la casa donde, en la casa, en ese momento, de sepulcro de mis padres, era Jerusalén. Él se identificó con el pueblo. Usted tiene que sentirse identificado, porque el que no se siente identificado no forma parte del barco. Así es. Habrá personas aquí que serán cizaña. No sea cizaña, hermano. Que en lo que usted no pueda edificar, mejor no destruya. En lo que usted no puede empujar la carreta, no le entorpezca, empujarla ni sube carga. Decía el hermano pastor ahorita que hay hermanos que son hermanos carretines, que para encaminarlo hay que cargarlo. Pero no es así. Seamos todos motivadores, líderes. Vamos a ir cerrando la historia. Construyó Nehemías los muros, levantó las puertas y mandó a buscar a los israelitas que estaban dispersos en las zonas aledañas a otra vez vivir en la ciudad. Eso estaba lindo, eso quedó lindo, hermanos. O sea, con ese esfuerzo. Hasta el sol de hoy, esa es la vida real. La pared y los muros de la ciudad de Jerusalén. Una de las puertas de la ciudad de Jerusalén en la actualidad. ¿Y en qué año estamos? 2024. Siguiente. Otra imagen de tiempo real de la obra que se hizo con el trabajo de Nehemías. Nehemías no era el profeta, Nehemías no era el ingeniero, Nehemías fue un hombre que se dejó utilizar por el Espíritu de Dios. Así mismo. ¿Cuántos en esta mañana quieren dejarse utilizar y ser obreros fieles del Señor? Dice un cantautor que Dios está buscando hombres que no se conforman al mundo y su condición, hombres que harán sacrificios para vencer toda tentación, hombres que sean ejemplo de amor, justicia y verdad, hombres que cambien al mundo y no se dejan por el cambiar. Dios te está buscando, hermano. Si Dios te está buscando y tú te vas a dejar utilizar, te invito a que te pongas de pie y hagamos este compromiso de estar nosotros con el Señor. Tenemos muros que construir. Nuestros muros de salvación, tenemos nuestra comunión con Dios. Siguiente. Otro muro de salvación para nuestra salvación son trabajar para la iglesia. Otro muro para salvación de nuestros jóvenes. Tenemos que trabajar los muros de salvación de nuestras familias. Y ahí vamos a hacer como hizo Nehemías. Orar ante Dios para que mi familia y yo estemos firmes hasta el regreso de Jesús. Este muro de salvación, que es el muro de nuestra comunión con Dios, si está destruido, si tiene bloques que han caído al piso, lo vamos a restaurar. ¿Cómo restauro este muro? Estudiando la palabra, orando, sacando un tiempo para dedicarlo a esa comunión que tanto necesito con Dios, para fortalecerme, para que cuando vengan las pruebas y las vicisitudes, mi muro esté construido y yo pueda defenderme de las garras del enemigo, porque voy a tener esa protección de ese muro que es la presencia del Espíritu Santo en mi vida. O sea que de ahora en adelante me comprometo a dedicarme a mi vida espiritual, porque de ella depende mi salvación y la de las personas que me observan, los que están más cerca de mí, que soy testimonio para ellos.
los muros de la iglesia. Yo quiero trabajar pues para el Señor y ocupado siempre estar en la viña del Señor. Trabajar y orar en la viña del Señor. Si mi anhelo es orar y ocupado siempre estar en la viña del Señor. Todos queremos que la obra del Señor sea completa en la tierra, para que se salven nuestras familias, nuestra iglesia y nuestros vecinos. Tenemos que ser luz a otros. Así es. Quiero compartirle algo, queridos hermanos. La oposición y otras cosas desalentadoras que en los tiempos de Nehemías los constructores sufrieron de parte de sus enemigos abiertos y de los que decían ser amigos suyos, es una figura de lo que experimentarán en nuestro tiempo los que trabajan para Dios. Escuchen lo que dice Patriarcas y Reyes. Los cristianos son probados. Dice, los cristianos son probados no solo por la ira y el desprecio y la crueldad de aquellos que están prestos siempre para criticar cualquier paso que den en favor de Dios, sino por la indolencia, la tibieza de los que se dicen ser amigos de la iglesia. Se los hace objetos de burlas y oprobio muchas veces, pero recuerden, hermanos, forman parte de esta historia de redención y salvación. Amén. Que esto no lo desaliente a trabajar por Cristo. Que la DOR que está pidiendo llenar una canasta porque hay un hermano necesitado y hay que llevarle pan, yo coopero con algo. No puedo llenarla la canasta, pero sí puedo traer una funda de habichuela, coopero con una funda de arroz, con fruta, que es lo que tengo en la casa, o víveres. Pero quiero estar ahí presto para ayudar a esa hermana de Dorcas. Que hay un enfermo y hay un anciano que dice, necesito 2 personas para que vayamos a orar. Yo voy, vamos, estoy presto. O sea, trabajar siempre por la obra de Dios. Porque todos somos parte de esta historia que Jesús diseñó, que es el plan de salvación. Los jóvenes, los adultos, hemos vivido un poquito más de tiempo. Como hemos vivido un poquito más de tiempo, hay mayor experiencia. Cuando le den un consejo, aunque a usted no le agrade, obedézcalo. Siempre y cuando que la persona le esté dando, esté consagrado con el Señor. Por eso tenemos que orientar a nuestros jóvenes para que no digan, no me aconsejaron, no me lo dijeron, porque los errores con consejo se pagan y se pagan caro. Pueden sentarse, mi querido. Pueden sentarse. Qué muro que es importante este. Familia. Si desde la creación edénica el Señor hizo esta institución llamada Familia. la familia. Este muro hay que protegerlo, hermanos, porque el enemigo anda detrás de la familia, esa institución que Dios dejó establecida. Si la familia está mal, la sociedad está mal, el mundo está mal y todo se convierte en un caos, que es lo que el enemigo quiere lograr. Por eso, queridos hermanos, el culto familiar, orar por sus hijos, orar con su esposo o esposa, estar allí pendiente de cualquier situación con sus hijos, traerlos a la iglesia, venir usted, estar consagrado, es sumamente importante. Este muro, a través de mi entrega a Cristo, de mi dedicación al Señor, puede ser restablecido en la mano de Cristo. Motivos de oración, como hizo Nehemías, tendremos orar para que mi familia y yo estemos firmes hasta el regreso de Jesús. Cecilia estuvo entregando unos papelitos. Exacto, ¿verdad? ustedes lo tienen en las manos. Lo tienen en las manos algunos. Estarán orando por ese motivo durante toda esta semana, para que el Dios Todopoderoso se glorifique en esta iglesia y en cada alma. Amén. Oro para que mi familia sea fiel en todas las áreas de la vida. Oro para tener más comunión personal y familiar con Dios. Oro por fuerzas para vencer las tentaciones.
Oro para que los jóvenes sean guiados por el Espíritu Santo cada día. Oro para que todos los miembros de mi iglesia usen sus dones para cumplir la misión. Oro por mi salvación. Oro para que el Señor ponga en mi corazón empatía e involucrarme más con el departamento de Dorcas. Oro para que Dios bendiga mi familia. Cuando Dios tuvo su plan de salvación con Noé, se salvó Noé, su esposa, se salvó Noé con sus hijos y las esposas de sus hijos. El plan de redención es salvar a la familia.